Gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí en el evento. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a pasarle la palabra al licenciado Noroña, al diputado federal, para que nos platique un poquito de lo que él guste, de la historia de México, del estatus sociopolítico, de nosotros los inmigrantes, de cómo mira él a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Y pues bueno, primero que nada aquí un saludo a don Benito Juárez, ¿verdad? Un ícono, todo un ícono de nuestro gobierno. Ahorita vamos a seguir con participaciones de la gente que guste platicarnos algo, que gusten participar. Adelante, licenciado. Muy buenas tardes. Primero, disculpas de que se cambió la hora, era a las 11 y luego que a las 12. Que íbamos a poner una corona, la pinche corona no llegó. Bueno, así está, muy a la mexicana diríamos nosotros, pero no es cierto, porque en realidad nuestro pueblo es súper trabajador. Cuando decide ser organizado es muy eficaz, muy creativo, muy eficiente. Decían antes del 1 de julio, no, nuestro pueblo no sirve, es agachón, todo tolera, todo aguanta. Y yo les decía, no se equivoquen. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo bravo, es un pueblo con carácter. Y el 1 de julio se demostró, barrió con su voto a los partidos tradicionales que han venido sumiendo al país en la miseria, en el hambre y la desesperanza. Aquí la gente hace un esfuerzo enorme, muchos de los mejores mexicanos, de las mejores se vienen a esta parte, Estados Unidos, a salir adelante ante la falta de oportunidad. Estamos viendo la caravana de migrantes de Honduras, que lo único que piden es trabajo. No están pidiendo otra cosa que trabajo, que poder con sus manos salir adelante. Y yo recorro nuestra patria y la gente, si hay algo que me duele, es que la gente lo que pide es trabajo. No pide otra cosa, la gente no está estirando la mano para ver qué le regalas, sino quiere tener la oportunidad de con su esfuerzo salir adelante. Y nosotros tenemos que hacer que en todos nuestros países así sea, que la gente no tenga que emigrar por necesidad, sino que si se va a otro país sea porque ha decidido correr mundo, porque ha decidido abrirse a otros horizontes y no porque el hambre, la desesperanza, la desigualdad lo obligue a irse a otro lugar. Estamos aquí frente a la estatua de Benito Juárez, que sería un lugar común decir que es uno de los más grandes mexicanos que haya habido en la historia, pero lo es. Benito Juárez es un hombre impresionante. A los 11 años no sabía leer ni escribir. Hablaba su lengua materna, el zapoteco. Y si hoy hay racismo en México, aquí en Texas ni se diga, en pleno siglo XXI, gente tan ignorante que piensa que por su color de piel es superior, cuando todos valemos lo mismo. No importa nuestro color de piel, todos somos iguales, somos seres humanos. No vale más tampoco el hombre que la mujer, todos valemos lo mismo. Les digo que en México, a diferencia de Estados Unidos, es muy claro. En México, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, tiene un voto. Y el hombre o la mujer más pobre de nuestra patria tiene un voto también, valemos lo mismo. Aquí no, aquí tienen sus distritos electorales y ganan por distritos y puedes tener mayoría de votos y perder la elección, como le pasó a Hillary Clinton. Por cierto, lo comentábamos hace un momento antes de empezar. Pero vuelvo al tema. Benito Juárez, en el siglo XIX, indio, zapoteca, absoluto. No sabía leer y escribir a los 11 años. Se fue a Oaxaca y ahí hizo algo que es una hazaña. No solo aprendió otro idioma, el español, sino que se tituló de licenciado. Un hombre pobre, un hombre humilde, un indígena zapoteco en el siglo XIX que pudiera hacer eso era una hazaña. Ya con que Juárez hubiese sido licenciado, hoy muchos de nuestros hijos, de nuestras hijas, nosotros mismos no podemos ser, en pleno siglo XXI, por la desigualdad, por la situación
de que en México 9 de cada 10 jóvenes son rechazados de la UNAM, 6 de cada 9 son rechazados del Politécnico. Si eres hijo del pueblo, se te han venido cerrando las posibilidades de estudio. Imagínense en el siglo XIX, y siendo indio y zapoteca, cerrada toda posibilidad, pues el hombre se hizo licenciado. Ya eso era mucho, pues no se quedó ahí y fue diputado local, que ya era un paso grande en realidad. No se quedó ahí, fue diputado federal también, no se quedó ahí, fue gobernador de su estado, y eso ya era extraordinario para sus orígenes de cuna humilde. No se quedó ahí y fue elegido presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en el siglo XIX era equivalente a ser vicepresidente, porque si había ausencia del presidente por cualquier razón, el presidente de la Corte sustituía al presidente de la República, y así llegó Juárez a la presidencia de la República. Como Montfort, cuando los liberales hicieron una gran hazaña que fue separar la Iglesia del Estado en México a mediados del siglo XIX, para que se den idea a ustedes de lo importante que fue eso. Francia, que guillotinó a un rey y a una reina a finales del siglo XVIII, separó la Iglesia del Estado hasta 1901, Francia. Colombia hasta 1983, Argentina en 1954, México lo separó a mediados del siglo XIX con el movimiento de los liberales. Con la Constitución de 1856 eso acabó de consolidarse, y con Montfort, que era el presidente de la República, se dio un golpe de Estado a sí mismo, y entonces Juárez asumió la presidencia de la República y empezó la guerra civil por la llamada Guerra de Reforma. Ahí Juárez hizo una nueva hazaña, que fue derrotar a los conservadores y establecer un gobierno liberal, que ya había separado a la Iglesia del Estado. Y luego, en un país en bancarrota, en un país sin recursos económicos, lo que Juárez hizo fue decidir que no había posibilidades de pagar la deuda externa, y decidió una moratoria. Esto es un tiempo para rehacer las finanzas públicas y volver a cumplir con los compromisos internacionales, y eso fue razón suficiente para que 3 países decidieran invadir a nuestra patria: Inglaterra, España y Francia. Y Francia ya traía el proyecto de imponer a un gobernante extranjero, a Maximiliano de Habsburgo. México logró acuerdos con Gran Bretaña y con España, no así con Francia, que lo único que quería era un pretexto para invadirnos, y nos invadió. Nos impuso a un príncipe extranjero e impuso un imperio en nuestra patria. Y Juárez fue tan grande. El otro, Maximiliano, el Habsburgo, alto, rubio, ojo azul, barbado. Hay quien dice que guapo, yo si fuera mujer no me habría gustado, pero para gustos hay de todo. Y el otro, el indio zapoteco, chaparrito, panzón, pelo parado. Pues ese cabrón fue el que ganó la batalla, contra todo pronóstico, con el apoyo del pueblo, porque sin el pueblo nada habría sido posible. Ese pueblo que muchos subestiman tomó las armas, defendió a la patria y restauró a la República. Más de 2 años y medio gobernó Maximiliano. Cuando Maximiliano llegó a México, le mandó una carta al presidente Juárez y le dijo: licenciado, ambos somos liberales, véngase de presidente de la Corte del Imperio. Y Juárez le dijo: no, mi amigo, yo no ando buscando trabajo, yo soy presidente de la patria que usted invadió. Usted ya perdió, porque usted es un invasor, porque usted viene sostenido por una fuerza extranjera, porque usted viene a mancillar a una república que tiene sus poderes legítimamente constituidos, y usted está ya de entrada derrotado porque es un usurpador. Muy grande Juárez, sus documentos, sus planteamientos son verdaderamente extraordinarios, y después de 2 años y medio, más de 2 años y medio que gobernó Maximiliano, finalmente triunfó la República y se restauró. Fueron ejecutados en el Cerro de las Campanas Maximiliano, Miramón y Mejía, 2 generales mexicanos que, como le decía yo a el secretario de Gobernación recientemente, le decía: Miramón es un personaje trágico porque era un patriota. Sí, era un patriota,
y fue fusilado por traidor a la patria, y fue fusilado correctamente porque apoyó a un ejército extranjero para invadir a nuestra patria e imponer ahí a un gobernante del exterior. Fíjense qué fuerte fue la enseñanza que Juárez dio a México y al mundo, que desde el siglo XIX, después de que fue derrotado y fusilado Maximiliano en 1867, nunca más un gobernante extranjero quiso tomar las riendas del gobierno de nuestra patria, nunca más, porque supieron que pagarían con su vida la aventura. Dura fue esa decisión, porque Juárez se mantuvo firme hasta el último momento, sabiendo que tenía que cumplirse una pena tan fuerte como la pena de muerte para el invasor extranjero. Pero el castigo fue tan ejemplar que nunca más nadie ha querido, siendo extranjero, gobernar nuestros países. Ahora los traen acá a Estados Unidos, los forman en universidades estadounidenses, piensan como extranjeros y traicionan a la patria, como lo hizo Salinas, como lo hizo el usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, como, bueno, Peña ni siquiera necesitaban traerlo, ya estaba sin cerebro nacionalista desde un principio, pero a muchos otros acá los formaron, o los deformaron, diría yo, y nos los mandaron ya hechos unos gringos disfrazados de mexicanos para traicionar a nuestro pueblo y rematar nuestro patrimonio. Este hombre ha servido siempre de ejemplo a generaciones enteras de mexicanos y mexicanas por su patriotismo, por su compromiso, por su servicio al pueblo. Un hombre de carne y hueso también. Yo quiero cerrar este comentario planteando, fíjense, cuando estaba la guerra civil, él estaba en Veracruz y salió a bañarse, y ahí estaba el agua que habían reservado para el presidente, y una mujer que hacía el aseo lo vio y lo agarró a tallazos. Órale, indio cabrón, que anda usted agarrando el agua del presidente, deje ahí eso. Y aquel ya medio se acabó de enjuagar y se fue a la chingada, pues. Lo habían agarrado a toallazos y lo había corrido la mujer. Y luego más tarde, cuando la mujer vio que entró y señor presidente, fue y le dijo: qué barbaridad, perdón, yo no sabía que usted era el presidente. Es una anécdota verdadera, que Juárez siempre fue humilde, siempre fue sencillo, y por supuesto que vivió mucho tiempo maltrato, racismo. Él, como muchos mexicanos, aquí vino a Estados Unidos exiliado después de estar en la cárcel en San Juan de Ulúa, y estuvo en Nueva Orleans trabajando, haciendo cigarros, junto con Melchor Ocampo y alguien más que ahora no recuerdo, hombres extraordinarios que dieron lo mejor que tenían para nuestra patria y que hoy parecen gigantes, pero eran hombres de carne y hueso, que lo único que los diferenciaba con otros era su enorme amor a la patria y su compromiso de servicio. Yo creo que hoy en México estamos viviendo una revolución. Estamos viviendo una revolución sin violencia que el 1 de julio se manifestó con toda su fuerza y que impulsa un proceso de cambio. Pero las fuerzas que se oponen al cambio están ahí vivas, actuando, firmes. El capital extranjero, los oligarcas, el poder judicial, que como hemos comentado está muy corrompido y que sirve a los intereses de los poderosos. Son muchos los obstáculos que vamos a enfrentar y muy grandes las expectativas de la gente sobre nuestro gobierno popular. Yo estoy convencido que no le vamos a quedar mal a la gente, pero que necesitamos que la gente no se haga para atrás diciendo qué van a hacer, cómo van a resolver esto, cómo van a resolver esto otro, sino que la gente seamos conscientes que el cambio va a ser del tamaño que la propia gente decida y que necesitamos empujar el proceso de transformación. Yo termino compartiéndoles 2 ejemplos de las presiones que está viviendo el presidente electo. Él dijo en campaña que cuando ganara el aeropuerto en el lago de Texcoco no se haría, porque es un proyecto depredador y rapaz que quiere hacer pedazos al medio ambiente, quiere secar el lago de Texcoco, el lago Nabor Carrillo, el lago de Xochimilco, el lago de Tláhuac, el lago de Zumpango, que desecaría el Valle de México, que tendría un impacto terrible, que han destrozado 600 cerros para llevar tierra y piedra a rellenar el terreno fangoso donde se está construyendo o se pretende construir el aeropuerto, que empezó costando $7,000 millones y hoy ya cuesta $14,000 millones.
que implicaría tirar 2 aeropuertos. Ninguna ciudad del mundo tira sus aeropuertos para construir uno nuevo. Aquí son tan salvajes que tiran un pinche estadio y hacen uno nuevo, pero eso como quiera. Pero ninguno tira sus aeropuertos. Ninguno tira sus aeropuertos. Tienen ese y construyen otro. Y construyen otro. No tiran los aeropuertos que tienen. Es una necedad hacer eso. Y en la Ciudad de México quieren tirar el aeropuerto Benito Juárez García. Ese es el que quieren tirar. Fíjense qué símbolo tan fuerte además. Y quieren tirar el aeropuerto de Santa Lucía para construir uno nuevo en el lago de Texcoco, que empezó en 7,000 millones de dólares y va en 14,000 millones de dólares. No se puede hasta ahora dar la pensión que se ofreció en campaña de adultos mayores de 1,500 pesos mensuales, que porque no alcanza el dinero, son 9,500 millones de dólares y quieren 88,000 millones de dólares para el año entrante de presupuesto al aeropuerto en el lago de Texcoco. 88,000, 10 veces más de las pensiones para los adultos mayores. Cuando ustedes saben con sus familiares que los hospitales en México se están cayendo, que las escuelas están en un estado lamentable, que los niños van sin desayunar a clases, 5 de cada 10 niños en México comen una vez al día, y si son indígenas, son 8 de cada 10 los que no comen más que una vez al día. ¿Cómo va a ser que gastemos 14,000 millones de dólares en un aeropuerto mientras que no les damos de desayunar, de comer, de almorzar a los niños en las escuelas públicas del país? Que es lo primero que deberíamos hacer. Nosotros deberíamos garantizar que todo joven que quiera estudiar, y se hará a partir del año entrante, tenga un lugar en las universidades públicas, y que todo el que no quiera estudiar y quiera trabajar pueda trabajar, y se le va a dar un sueldo de 3,600 pesos mensuales a todo joven que quiera trabajar en México. Tenemos que hacer que todo mundo tenga un techo, que todo mundo tenga seguridad social, que todo mundo coma 3 veces al día, que viva de su trabajo y viva bien, y que tenga libertad y justicia. Y como decía mi abuela, lo que sobre para pulque. Eso tenemos que hacerlo realidad en México, y solo podremos hacerlo con la lucha, con la participación y con el esfuerzo de todos. Yo termino planteando, porque además la plática larga va a ser a las 3 de la tarde allá en el Anita Martínez, ojalá nos puedan acompañar. Yo termino planteando que agradezco mucho la invitación a venir acá a platicar con compañeros. Yo veo que va creciendo el interés en participar de los mexicanos en Estados Unidos. Y cierro con esto. La gente siempre me pregunta qué podemos hacer. Y yo le digo a la gente, luchar en donde están. No es que envíen dinero, no es que envíen consejos, no es que nos digan, no, es que es por aquí, es por allá, no. Luchar aquí, para que les den, aunque sea una pinche licencia, que tienen derecho a ello, para que les reconozcan su derecho. Lo dejé en el teléfono, no se los puedo leer, pero la Declaración de Independencia de Estados Unidos es hermosísima. Dice que todos los hombres somos iguales. Digamos hoy, todos los seres humanos. Estábamos hablando del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, pues excluía a la mujer. Todos los seres humanos somos iguales. Todos somos iguales. Fíjense qué fuerte declaración, porque es así. Todos somos iguales, el color de la piel es superficial. Todos tenemos, merece respeto nuestra dignidad como seres humanos. Y dice, y tienen derechos inalienables, como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la búsqueda de la felicidad. ¡Qué bonita declaración! Esa es la declaración de independencia de este país, que es un país de migrantes. Prácticamente nadie de los que viven en Estados Unidos son descendientes de los nativos originarios. Es un país de migrantes. Se ha hecho así, ha sido parte de su fuerza y de su riqueza, y los mexicanos y mexicanas que vienen acá vienen a contribuir con su trabajo y esfuerzo a la riqueza de este país, y deben ser tratados con respeto. Y debe, sobre todo, honrarse esa declaración de independencia, de su derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Ni siquiera la búsqueda de bienes materiales, al derecho a la búsqueda de la felicidad. Y cada quien construirá
su camino hacia la felicidad, no teniendo carencias materiales. Yo, además, aquí doy un elemento adicional. Antes de que este gran hombre llegara a la presidencia, Estados Unidos nos invadió. Primero fomentó la discordia, generando la independencia de uno de los estados de la República, de Texas, justamente, que con población anglosajona generó una guerra de independencia, entre comillas, que generó que el estado se independizara, solo como un paso para que posteriormente se anexara a los Estados Unidos. Y la anexión de Texas a los Estados Unidos lo único que generó fue una visión mayor de los Estados Unidos. No se conformó con Texas, que es un territorio enorme, además hoy rico en petróleo. No quieren solo el petróleo de Texas, que se lo quedaron desde el siglo XIX, ahora quieren el petróleo y lo están saqueando de México en pleno siglo XXI. Bueno, pues no se conformaron con eso y promovieron una guerra inmoral e ilegal en 1846 y se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio, con Nuevo México, Arizona, California y otras zonas más, Nevada. Yo estuve en la Torre Trump cuando estaba a punto de tomar protesta, a unos días de que tomara protesta el hoy presidente de Estados Unidos, y llevé un mapa de México en 1838, creo, y les dije, ¿quieren un muro? Yo estoy de acuerdo, pero hagámoslo con el mapa de México en 1838, nos regresan todo lo que nos robaron y entonces hacemos el muro y lo pagamos. Y además que no venga para acá nuestro petróleo, nuestra agua, nuestros minerales, toda la riqueza que se produce en nuestro país y que se saquea a manos llenas. Y yo termino, ya dije desde hace rato, siempre digo que termino y no termino porque se me vienen cosas a la mente, pero yo les digo, por lo menos en los estados que nos fueron arrebatados ilegalmente, los mexicanos no deberían ser perseguidos porque están en su territorio, y es el caso de Texas. La gente debería ser respetada plenamente porque ni siquiera está fuera de su país. Aún en los tratados de Guadalupe Hidalgo se establecía que todo mexicano que residiera en estos lugares debería ser respetado. Ni siquiera eso respetaron de parte del gobierno de los Estados Unidos. Los mexicanos en Texas no están fuera de su patria, no están fuera de su territorio, porque para una patria son menos de 200 años han pasado desde que nos robaron esos territorios. Para la vida de un país 200 años es nada, es muy poco tiempo. Y yo creo que nuestro país debería declarar, litigar en los tribunales internacionales que estos territorios son territorios ocupados y que lo mínimo que debería hacerse es que se respetara plenamente los derechos de la gente. No es una idea mía, por cierto. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Heridas que no cierran, de un abogado que seguro ya murió, de apellido Chávez, es un apellido compuesto, Chávez algo, no recuerdo la otra parte del apellido, y él sostiene esta tesis que yo estoy compartiendo cada que vengo a Estados Unidos, insisto en esa posición, porque yo creo que los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos deberían organizarse, deberían unificarse, deberían luchar, deberían exigir respeto a sus derechos, porque hace 35 años que no se hace un proceso de regularización de quienes migraron desde hace 35 años o más, o menos, pero 20, 15, 10, si poco. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar alguien en un lugar para que sea considerado del lugar? Es en realidad un pretexto que se usa desde el gobierno de Estados Unidos y los intereses económicos dominantes acá para no pagarle bien a los mexicanos y a las mexicanas, para no pagarle bien a los migrantes, para no pagarle bien a los latinos, para no reconocerles ningún derecho, para vulnerar su dignidad permanentemente y para tratarlos de manera racista y clasista sin respetar su condición de seres humanos. Así que, compañeros, compañeras, yo no me alargo más. Reitero, a las 3 de la tarde vamos a estar en el Anita Martínez, ojalá nos puedan acompañar, porque ahí voy a desarrollar todavía más estas ideas que ya he compartido con ustedes, y no me queda más que plantear, que decía el compañero presidente electo que quería ser un presidente tan grande como Benito Juárez. Ah, cabrón, esas ambiciones, no chingaderas. Este hombre
que está representado aquí atrás de mí, es un gigante. Pero Andrés Manuel es un hombre grande también. Fue a la elección de 2006 y le robaron la presidencia y se rehizo. Fue a la elección de 2012 y le volvieron a hacer fraude y se volvió a rehacer. Fue a la lucha para evitar que privatizaran Pemex en 2013 y le dio un infarto que casi lo mata. Y mírenlo dónde está el cabrón. Qué fuerte, qué voluntad más grande. Es un motor enorme en la transformación del país, pero el motor más grande no es López Obrador. El motor más grande en el siglo XIX no era Benito Juárez. El motor más grande es y ha sido siempre el pueblo de México. Que una vez que se decide a la lucha, que una vez que se decide a defender sus derechos, que una vez que se decide a alzar la voz, no hay nada que pueda detenerlo. Así es que vamos por una hazaña mayor que la del 1 de julio. Vamos por una hazaña mayor. Vamos a hacer un gobierno al servicio de nuestro pueblo y yo estoy seguro que vamos a lograr la hazaña de recuperar puertos, aeropuertos, playas, minerales, agua, ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones, banca, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Decía Reyes Heroles, el chiquito, porque el grande, el papá, era un hombre muy conocedor del siglo XIX y del liberalismo en México. El hijo es un chiquitito, es un neoliberal, traidor a la patria. Decía Reyes Heroles que yo soy un trasnochado porque planteo que hay que recuperar todo y ponerlo al servicio del pueblo. Que me digan como quieran, pero yo haré y trabajaré para que nuestra patria sea una patria independiente, para que nuestro pueblo sea un pueblo soberano y para que se respete plenamente la dignidad de los mexicanos y las mexicanas, sea donde sea que se encuentren, pero sobre todo si están en nuestro territorio con mayor razón. Así es que, compañeros, compañeras, yo les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos aquí en este pequeño homenaje al gran presidente Benito Juárez, y nos vemos a las 3 ahí en el Anita Martínez para compartir con mejores condiciones y más tranquilidad nuestros puntos de vista. Muchas gracias. Y mañana. Gracias, licenciado y diputado Gerardo Fernández Noroña. Me gustaría complementar los comentarios con la máxima de Benito Juárez. Recordemos que él dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues en México no hay paz porque no hubo respeto al derecho ajeno. El respeto que se le debe de dar al pueblo a vivir bien, a ganar lo suficiente para tener una vida decorosa, para buscar la felicidad, para crear una sociedad en toda la extensión de la palabra justa, libre y amorosa. Hablando de amor, pues es lo que estamos tratando de crear con el nuevo movimiento de regeneración nacional. Tuvimos una alianza con varios partidos. El diputado Fernández Noroña es diputado por parte del Partido del Trabajo. Siempre ha luchado por las causas. Es muy admirable la labor que ha venido realizando. Se admira, se respeta y se reconoce su labor como luchador social, como político, como uno de los pocos políticos que en verdad le dicen las cosas cual debe ser en la Cámara de Diputados a los diputados y gente que se ha vendido del gobierno, que han vendido la patria, que han vendido los recursos, que tienen a nuestro querido pueblo en la miseria, en la violencia. Pero hemos marcado el parteaguas, vamos a transformar a México y es una labor de todos. Nos corresponde a cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena. Por eso invitamos al diputado Fernández Noroña para que nos acompañe y pues que nos expresara algunos puntos de vista. Entre los compañeros aquí del Comité de Morena en Dallas, Texas, tenemos gente muy valiosa que ha ayudado, que ha venido incorporándose a la lucha, a informar a la gente que desde el exterior se puede votar, que pueden sacar su credencial de elector en el consulado, que es gratis. Impulsamos el voto, especialmente por nuestro Movimiento de Regeneración Nacional, y arrollamos. Un dato que me gustaría compartir con todos ustedes es la gran votación que tuvimos en Texas. Texas fue el estado que más votó a favor del Movimiento de Regeneración Nacional, lo cual nos dice que aquí en Texas estamos muy involucrados, que más votó en Estados Unidos por el Movimiento de Regeneración Nacional. Incluso estuvimos un poco arriba en las votaciones
que California. Entonces fue una labor muy ardua, y pues gracias a todos los compañeros que nos ayudaron a concientizar, a promover la credencialización, a promover el voto a favor del Movimiento de Regeneración, y pues fue arrollador el triunfo de Morena. Ahora viene lo más difícil, como lo dijo Andrés Manuel López Obrador, no hemos ganado nada, tal vez ganamos la presidencia y entrar al gobierno, pero ahora viene el trabajo arduo. Vamos a demostrar que así como proponemos y hablamos las cosas, las podemos llevar a cabo en la práctica, y ahí es donde vamos a necesitar la participación del pueblo de México, tanto los mexicanos que vivimos en el exterior, apoyando a los mexicanos que viven en México, y los mexicanos de México apoyándonos, haciendo valer nuestros derechos en el exterior. Queremos derechos plenos. Y paso a darles unos anuncios. Próximamente estamos trabajando en crear un foro migrante, donde vamos a invitar a más diputados, vamos a invitar a senadores, vamos a invitar al padre Solalinde, vamos a invitar a líderes comunitarios para que expongan sus ideas. Entonces hay que estar pendientes. Eso va a ser muy importante, la participación de cada uno de ustedes. Todos son bienvenidos, para que estén pendientes en las redes de las fechas. En las próximas 2 semanas les informaremos de la fecha y el lugar y las personalidades que vamos a invitar, pero hay que recordar que nuestra presencia es tan importante como cada uno de ellos. También tenemos pensado seguir invitando gentes para concientizar a nuestros compañeros, a nuestro pueblo, a nuestros hermanos y nuestras hermanas mexicanos que vivimos en el exterior. Tenemos pensado invitar al doctor John Ackerman, que va a ser el encargado de capacitación política, porque en la medida en que estemos preparados mentalmente y educarnos en cuestiones políticas e envolvamos a nuestros hermanas y hermanos, pues vamos a prevenir que vuelva el mal gobierno en México. Fueron décadas y décadas de un mal gobierno que fue de mal en peor. Es deplorable la situación en que deja nuestra patria. La labor es ardua, vamos cuesta arriba, vamos a ir cuesta arriba luchando y luchando por tratar de cambiar las cuestiones, tanto políticas como de seguridad, para que en nuestra patria haya la justicia, para que haya un bienestar económico, para que tengamos esa grandeza como pueblo que siempre hemos tenido, pero que lastimosamente está afectada por los intereses de particulares. Pues paso a pasar la palabra a un compañero de Morena que nos tiene una recitación por aquí, un poema, y pues bueno, si alguien quiere hacer uso de la palabra, ahorita los atendemos, y muchas gracias.